Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es el Profe Jordan y vamos a seguir viendo el tema de alcanos por hoy. La sesión pasada vimos una introducción y hablamos sobre la nomenclatura sobre los alcanos, pero solamente vimos los alcanos que tienen cadenas lineales, ¿de acuerdo? Ahora, para hacerte un recordatorio, recuerda que para nombrar los alcanos utilizo dos pasos. Primero, anota el prefijo del número de carbonos y luego la terminación ano. ¿Qué otra cosa debemos de saber? Recuerda que si yo tengo un carbono, el prefijo es me. Si yo tengo dos carbonos, el prefijo es e. 3 carbonos, pro. 4 carbonos, bur. A partir de 5 carbonos utilizamos las figuras geométricas. Ahora, el número de enlaces. El carbono recuerda que siempre forma 4 enlaces, el nitrógeno 3, el oxígeno 2 y el hidrógeno solamente 1. Ahora, ya teniendo estas herramientas, pues vamos a ver un ejemplo de alcanos que ya tienen cadenas que son ramificadas, es decir, que ya no son lineales, ¿ok? Pero antes de ver esa parte, debemos de saber otro apartado muy importante. Cuando los carbonos ya no tienen cadenas lineales, es decir, tienen ramificaciones, a las ramificaciones se les conoce como radicales y se les representa con una letra R, ¿ok? Ahora, esos radicales que no forman parte de la cadena lineal o de la cadena principal, siempre se les va a agregar la terminación I, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un carbono, pues le voy a agregar met. ¿Y qué terminación le agrego al final? I, ¿ok? Ahora vamos a ver el primer ejemplo de una cadena que ya no es lineal. Mira, pongo CH3, luego voy a poner este carbono, luego este carbono se une a CH3 y arriba pongo un CH3. Si te fijas, ese carbono pues ya está formando 3 enlaces, entonces falta representar el último hidrógeno. Ahora, ¿cómo yo sé que este no es una cadena lineal? Porque las cadenas lineales siempre van a tener dos extremos. Si tú te fijas, esta cadena tiene 3 extremos. Entonces yo debo de identificar primero, y este va a ser el primer paso, identificar la cadena principal. Ojo, para los alcanos, ¿cuál va a ser la cadena principal? La cadena más larga, es decir, la cadena que tenga mayor cantidad de carbonos, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con la lineal. ¿Cuántos carbonos tiene la lineal? 1, 2, 3. La ramificada, 1, 2, 3. Puede ser cual sea de las dos, pero yo te recomiendo que señales a la cadena lineal como tu cadena principal, siempre por recomendación. Entonces, lo que sobraría sería el radical, es decir, lo que no forma parte de la cadena principal. Ahora, primero le vamos a dar nombre a nuestro radical, es decir, esto que está aquí es el radical. Primero, me fijo cuántos carbonos tiene. 1, prefijo para un carbono, met. Y le vamos a agregar la terminación y, por lo tanto, este radical se va a llamar metil. Ahora, ya que tengo nombrado el radical, ahora sí nombra el compuesto. Para nombrar el compuesto tiene dos opciones. Primero nombrar el radical o primero la cadena principal. Para nombrar el compuesto siempre vamos a nombrar primero al radical y después la cadena principal, ¿ok? Ahora, para nombrar el radical debemos de saber en qué posición está el radical, que en este caso es el metil. ¿Qué voy a hacer entonces? Enumerar mi cadena principal. Para enumerar mi cadena principal puedo comenzar del extremo izquierdo o del derecho, pero ¿qué criterio utilizo? Me voy a fijar el radical en qué extremo más cercano se encuentra. Si comenzamos del izquierdo sería 1, 2, si comenzamos del derecho sería 1, 2, cual sea de los dos. Entonces se comienzo del izquierdo, entonces sería 1, 2 y 3. Ya que enumeré mi cadena principal, ahora sí nombro el radical. Hijo, el radical metil, ¿en qué posición está? En la posición número 2. Entonces acá le vamos a poner 2 seguido de un guión y vamos a poner al metil, porque el metil está en la posición número 2. Ya que nombré el radical, nombro al compuesto. Primero, ¿qué me voy a fijar? Número de carbonos. ¿Cuántos carbonos hay? 3. Prefijo para 3, pro. Y al final recuerda que a los alcanos se le agrega la terminación ano. Entonces este se va a llamar 2-metilpropano. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo vas a ver que ya cambia un poco la cosa, porque en el segundo ejemplo, si tú te fijas,
ya no vamos a tener lo que son solamente tres extremos. Quiero que observes bien y te darás cuenta que en el siguiente ejemplo ya puedes observar más radicales. Pero primero, ¿qué debemos de encontrar? La cadena principal o la cadena más larga. Recomendación, que sea la cadena lineal. Entonces utilizamos la cadena lineal como la cadena principal o la cadena más larga. Entonces lo que sobra se llamaría radical. ¿Cómo se llamaría ese radical? Como hay un carbono, es met, por lo tanto se llamaría metil. Recuerda que se le agrega il. Entonces este se llamaría metil. Ahora, recuerda que aquí vamos a nombrar primero los radicales y al final a la cadena principal. Pero como vamos a nombrar radicales, vamos entonces a enumerar la cadena principal de el extremo o del radical más cercano a tus extremos. Imagínate si comienzo del izquierdo sería 1, 2. Si comienzo del derecho sería 1, 2. Puedo comenzar del cual sea. Entonces sería 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ahora sí, nombro los radicales. Ojo, si tú te fijas, los radicales son iguales, es decir, son dos metiles. ¿Qué voy a explicar aquí? No vayas a nombrar metil, metil. No, como son dos metiles vas a utilizar un prefijo. Hijo, como son dos metiles, ¿cuál es el prefijo para dos? Di. Entonces va a ser dimetil. Ahora, voy a nombrar las posiciones de los dos metiles. Sería 2, este está en el 2 y este está en el 3. Entonces sería 2, 3. ¿Cuántos metiles son? 2. Prefijo de 2, di. Dimetil. Y luego la cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 4. Prefijo para 4 carbonos, but. Entonces le agregamos but y al final ano. Entonces se va a llamar 2,3 dimetil butano. Vámonos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, si te fijas, ya empieza a manejarse un poco mayor complejidad. Porque te darás cuenta que el siguiente ejemplo, el número de carbonos y los radicales ya es un poco mayor. ¿De acuerdo? Ahí está. Tenemos aquí dos radicales. Puedes ver que aquí hay dos radicales, pero primero lo que voy a hacer siempre es encerrar mi cadena más larga. Mi cadena principal es la cadena más larga. Ahora, lo que sobra, los que sobran serían radicales. Tenemos dos radicales. Tengo aquí uno y tengo acá otro. Vamos a nombrar primero este. ¿Cuántos carbonos tiene? 1. Prefijo para un carbono, met. Y le agrego la terminación i. Recuerda. ¿Y este entonces cómo se va a llamar si tiene dos carbonos? Si tiene dos carbonos, et. Y le agregamos i. Se va a llamar entonces etil. Ahora, debemos de saber la posición de estos dos radicales. Tengo que enumerar mi cadena. Comienzo de qué extremo más cercano se encuentran mis radicales. Si comienzo del izquierdo sería 1, 2, 3. Si comienzo del derecho sería 1, 2, 3. Si tú te fijas, ambos radicales están en la misma cercanía de los dos extremos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué criterio utilizo? Orden alfabético. ¿Quién va primero? ¿La E o la M? Primero va la E. Entonces comienzo del extremo donde está el etil. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ya enumeré mi cadena principal. Ahora, recuerda que ¿qué nombro primero? Primero nombro a los radicales y al final la cadena principal. Ahora, aquí surge una duda. ¿A quién nombro primero? ¿Al metil o al etil? Hijo, siempre vas a utilizar orden alfabético. Por lo tanto, entre la M y la E, ¿quién va primero? La E. Posición del metil, 3. Entonces voy a poner acá 3 etil. Recuerda que aquí se pone un guión, 3 etil. Se vuelve aquí a poner un guión. Luego, posición del metil, 4. 4 metil. Y luego aquí nombramos la cadena principal. Ojo, aquí ya no pongo guión porque no estoy nombrando una posición. Ahora, nombro la cadena principal. ¿Cuántos carbonos hay? 6. Prefijo para 6, ets. Y al final le agregamos ano. Se va a llamar entonces etsano. Entonces este compuesto se llamaría 3 etil, 4 metil, etsano. ¿Por qué? Porque el etil está en el carbono 3, el metil en el carbono 4, etsano, ets. Porque tu cadena principal tiene 6 carbonos y ano porque el enlace es sencillo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el último ejemplo.
el último ejemplo para concluir con este video de las cadenas ramificadas de los alcanos. En este ejemplo te darás cuenta que es casi lo mismo que el ejemplo anterior, pero aquí puedes observar, de hecho son dos, este es uno, perdón, lo voy a poner más cercano, CH3, CH2, CH2, CH3 y CH3, ahí está. Y acá voy a poner el otro va a ser el último. Ten mucho cuidado, porque aquí viene una trampa, viene una pequeña trampa. Ojo, recuerda que la cadena principal siempre va a ser tu cadena más larga. Entonces, mira bien este ejemplo y no te vayas a confundir. Ahí está. Primero resolvemos el de arriba. Recuerda que primero es la cadena principal. Entonces la cadena principal normalmente es la cadena lineal. Ahora lo que sobra entonces, ¿qué serían? Lo que sobran serían radicales. Tenemos aquí dos radicales, este es uno y este es el otro. ¿Cómo se va a llamar? Como tiene un carbono, el prefijo es met, entonces se va a llamar metil. Entonces por lo tanto el otro también se llama metil. Ahora voy a nombrar, pero para nombrar entonces tengo que numerar mi cadena. Del extremo más cercano donde se encuentre tu radical. A ver, si comenzamos del izquierdo sería 1, 2. Si comenzamos del derecho sería 1, 2. Comienzo el que sea. 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzamos del izquierdo. Hijo, posición de este metil, 2. Pero como hay dos metiles iguales, pues los nombras a los dos al mismo tiempo. 2,4. Siempre voy a poner aquí una coma. ¿Cuántos metiles son? 2. Prefijo para 2, di. Entonces va a ser dimetil. Luego, cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 5. Prefijo para 5, pen. Y al final le agregamos la terminación ano. 2,4 dimetilpentano. ¿Ok? Y el de abajo, primero entonces, ¿qué vas a hacer? La cadena principal. Ojo, por eso te digo que tengas mucho cuidado. Tu cadena principal siempre va a ser la cadena más larga. Muchos se van con la lógica y dicen, perfecto, normalmente es la cadena lineal. Ojo, no siempre. Muchos hacen esto, esta es la cadena lineal. Pero a ver, la cadena lineal es la cadena más larga. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esa sería la cadena más larga? No, mira, si tú comienzas así y te diriges hacia abajo, vas a ver que esta es la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la lineal era 1, 2, 4, 5, 6. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La lineal es la que se dirige hacia abajo, ¿ok? Entonces no siempre va a ser tu cadena principal la cadena lineal. Tienes que encontrar la cadena más larga, ¿de acuerdo? Entonces estos dos que sobrarían, ¿qué serían? Metiles. Ahora, para nombrar los metiles, ¿qué tengo que hacer? Enumerar la cadena del extremo más cercano, izquierdo o el de abajo. Mira, el de abajo sería 1, 2, 3 y el derecho sería 1, 2, 3, 4. ¿De cuál comenzamos? Del de abajo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Ahora, ¿a quién nombro primero? ¿Al compuesto o a los radicales? Primero siempre a los radicales. Y son dos radicales iguales. Ambos son metiles. Hijo, posición de los metiles, 3 y 4. Entonces voy a poner aquí 3,4. ¿Cuántos metiles son? 2. Prefijo para 2, dimetil. Y luego tu cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 7, porque recuerden que primero es el número de carbonos, 7, entonces va a ser ec. Y al final le agregamos la terminación ano, entonces se va a llamar etano. Ahí está. 3,4 dimetilectano. ¿Por qué? Porque tus dos metiles están en la posición 3,4, porque hay 7 carbonos, y ano, porque hay enlaces sencillos. Ahora, si en vez de 2 metiles, pues 2 metiles sería dimetil, si fueran 3 metiles, trimetil, 4, tetrametil, y así sucesivamente. Si tu radical fuera de 3 carbonos, sería propil, si fuera de 4, butil, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, chicos, esto sería todo por alcanos. Muchas gracias. Para la siguiente sesión vamos a ver ahora los alquenos. Adiós.